Capítulo 22. Acabó el verano y vino el otoño. Pasó el día de San Michael y aún algunos de nuestros campos no estaban cegados. El señor Linton solía ir a presenciar la siega con su hija. Un día permaneció en el campo hasta muy tarde, y como hacía frío y humedad, cogió un catarro que le tuvo recluido casi todo el invierno. Cathy estaba entristecida y sombría desde que su novela de amor había tenido aquel desenlace. Su padre dijo que le convenía leer menos y moverse más. Ya que él no podía acompañarla, determiné sustituirle yo en lo posible, pero solo podía destinar a ello 2 horas o 3 al día. Mi compañía no le agradaba tanto como la de su padre. Una tarde, era a principios de noviembre o fines de octubre, y las hojas caídas tapizaban los caminos. Mientras el frío cielo azul se cubría de nubes que auguraban una fuerte lluvia, rogué a mi señorita que renunciásemos por aquel día al paseo. Pero no quiso y tuve que acompañarla hasta el fondo del parque. Paseo casi maquinal que ella solía dar cuando se sentía de mal humor. Y esto sucedía siempre que su padre se encontraba peor que lo corriente, aunque nunca nos lo confesaba. Pero nosotras lo notábamos en su aspecto. Ella andaba sin alegría y no retozaba como antiguamente. A veces se pasaba la mano por la mejilla, como si se limpiase algo. Yo buscaba a mi alrededor alguna cosa que la distrajera. A un lado del camino erguíase una pendiente donde crecían avellanos y robles cuyas raíces salían de tierra. Como el suelo no podía resistir su peso más que a duras penas, algunos se habían inclinado de tal modo, por efecto del viento, que estaban en posición casi horizontal. Cuando Cathy era más niña, solía subirse a aquellos troncos, se sentaba en las ramas y se columpiaba en ellas a más de 20 pies por encima del suelo. Yo la reprendía siempre que la veía así, pero sin resolverme a hacerla bajar. Y allí permanecía largas horas, mecida por la brisa, cantando antiguas canciones que yo le había enseñado y distrayéndose en ver cómo los pájaros anidados en las mismas ramas alimentaban a sus polluelos y les incitaban a volar. Y así la muchacha se sentía feliz. Mire, señorita, dije, debajo de las raíces de ese árbol hay aún una campanilla azul. Es la última que queda de tantas como había en julio, cuando las praderas estaban cubiertas de ellas como de una nube de color violáceo. ¿Quiere usted cogerla para mostrársela a su papá? Cathy miró mucho rato la solitaria flor y después repuso. No, no quiero arrancarla. Parece que está triste, ¿verdad, Helen? Sí, repuse, tan triste como usted. Tiene usted pálidas las mejillas. Deme la mano y echemos a correr. Pero qué despacio anda, señorita. Casi marcho más deprisa yo. Ella continuó andando lentamente. A veces se paraba a contemplar el césped, o algún hongo que se destacaba, amarillento, entre la hierba, y en ocasiones se pasaba la mano por el rostro. Oh, querida Catherine, ¿está usted llorando? Dije acercándome a ella y poniéndole la mano en un hombro. No se disguste usted, señorita. Su papá está ya mucho mejor de su resfriado. Debe agradecer a Dios que no sea una enfermedad peor. Ya verás cómo será algo peor, contestó. ¿Qué haré cuando papá y tú me abandonéis y me encuentres sola? No he olvidado aquellas palabras que me dijiste una vez, Helen. Qué triste me parecerá el mundo cuando papá y tú hayáis muerto. No se puede asegurar que eso no le suceda antes a usted, dije. No se debe predecir la desgracia. Supongo que pasarán muchos años antes de que faltemos los dos. Su papá es joven, y yo no tengo más que 45 años. Mi madre vivió hasta los 80. Suponga que el señor viva solo hasta los 60. Y ya ve si quedan años, señorita. Es una tontería lamentarse de una desgracia con 20 años de anticipación. La tía Isabela era más joven que papá, respondió Cathy con la esperanza de que yo la consolase otra vez. A la tía Isabela no pudimos asistirla nosotros, expliqué. Además no fue tan feliz como el señor, y no tenía tantos motivos para vivir. Lo que usted debe hacer es cuidar a su padre y evitarle todo motivo de disgusto. No le voy a ocultar que conseguiría usted matarlo si obrase como una insensata y siguiera enamorada del hijo de un hombre que desea ver al amo en la tumba, y se manifestase contrariada por una separación que él le impuso con sobrada razón. Lo único que me contraría en el mundo es la enfermedad de papá, dijo Cathy. Es lo único que me interesa. Mientras yo tenga uso de razón, no haré ni diré nunca nada que pueda disgustarle. Le quiero más que a mí misma, Helen, y todas las noches rezo para no morir antes que él, por no darle ese disgusto. Ya ve si le quiero. Habla usted muy bien, le dije.
pero procure demostrarlo con hechos, y cuando él se haya restablecido, no olvide la resolución que ha adoptado usted en este momento en que está preocupada por su salud. Entretanto, nos acercábamos a una puerta que comunicaba con el exterior de la finca. Mi señorita trepó alegremente a lo alto del muro para coger algunos rojos escaramujos que adornaban los rosales silvestres que daban sombra al camino. Al inclinarse para alcanzarlos, se le cayó el sombrero. Como la puerta estaba cerrada, saltó ágilmente. Pero el volver a encaramarse no fue tan sencillo. Las piedras eran lisas y no había hendidura entre ellas, y las zarzas dificultaban la subida. Yo no me acordé de ello hasta que le oí decir riendo: «Ellen, no puedo subir. Vete a buscar la llave, o tendré que dar la vuelta a toda la tapia». «Aguarde un momento», dije, «que voy a probar las llaves de un manojo que llevo en el bolsillo. Si no, iré por la llave a casa». Mientras yo probaba todas las llaves sin resultado, Catherine bailaba y saltaba delante de la puerta. Ya me preparaba yo a ir a buscar la llave cuando sentí el trote de un caballo. Cathy cesó de saltar, y yo sentí que el caballo se detenía. «¿Quién es?», pregunté. «Abre la puerta, Ellen», murmuró Cathy con ansiedad. Una voz grave, que supuse que era la del jinete, dijo: «Me alegro de encontrarla, señorita Linton. Tengo que hablar con usted. Hemos de tener una explicación». «No quiero hablar con usted, señor Heathcliff», contestó Cathy. «Papá dice que es usted un hombre malo y que nos aborrece, y Ellen opina lo mismo». «Eso no tiene nada que ver», oí decir a Heathcliff. «Sea como sea, yo no aborrezco a mi hijo, y a él me refiero. ¿No solía usted escribirse con él hace unos meses? ¿De modo que jugaban a hacerse el amor? Merecen ustedes dos una buena paliza, y en especial usted, que es la de más edad, y la menos sensible de ambos. Yo he cogido sus cartas, y si no se pone usted en razón se las mandaré a su padre. Usted se cansó del juego y abandonó a Linton, ¿eh? Pues entérese de que le abandonó en plena desesperación. Él tomó aquello en serio, está enamorado de usted, y por mi vida que le aseguro que se muere, y no metafóricamente, sino muy en realidad. Ni Harrington tomándole el pelo 6 semanas seguidas, ni yo con las medidas más enérgicas que pueda usted imaginarse, hemos logrado nada. Como usted no le cure, antes del verano se habrá muerto». «No engañe tan descaradamente a la pobrecita», grité yo desde dentro. «Haga el favor de seguir su camino. ¿Cómo puede mentir así? Espere, señorita Cathy, que voy a saltar la cerradura con una piedra. No crea todos esos disparates. Comprenda que es imposible que haya quien se muera de amor por una desconocida». «No sabía que hubiera escuchas», murmuró el malvado al sentirse descubierto. «Mi querida Ellen, ya sabes que te estimo, pero no puedo con tus chismorreos. ¿Cómo te atreves a engañar a esta pobre niña diciendo que le aborrezco e inventando cuentos de miedo para que tome horror a mi casa? Vaya, Catherine Linton, aproveche el que toda esta semana estaré fuera de casa y vaya a ver si he mentido o no. Póngase en el lugar de él y piense lo que sentiría si su indiferencia enamorada rehusara consolarle por no darse un pequeño paseo. No cometa ese error. Le juro que va derecho a la tumba y que solo puede usted salvarle. Se lo aseguro por mi salvación». La cerradura saltó y yo salí. «Te juro que Linton está muriéndose», dijo Heathcliff mirándome con dureza. «Y el dolor y la decepción están apresurando su muerte, Ellen. Si no quieres dejar ir a la muchacha, vete tú y lo verás. Yo no vuelvo hasta la semana que viene. Ni siquiera tu amo se opondrá a lo que digo». «Entre», dije a Cathy, cogiéndola por un brazo. Ella le miraba conturbadísima, incapaz de discernir la falsedad de su interlocutor a través de la severidad de sus facciones. Él se acercó a ella y dijo: «Si he de ser sincero, señorita Catherine, yo cuido muy mal a Linton, y Joseph Harrington peor aún. No tenemos paciencia. Él está ansioso de ternura y cariño, y las dulces palabras de usted serían su mejor medicina. No haga caso de los consejos de la señora Dean. Sea generosa y procure verle. Él se pasa el día y la noche soñando con usted, y creyendo que le odia puesto que se niega a visitarle». Yo cerré la puerta, apoyé una gruesa piedra contra ella, abrí mi paraguas, pues comenzaba a llover, y cubrí con él a la señorita. Volvimos tan deprisa a casa que no tuvimos ni tiempo de hablar de Heathcliff, pero adiviné que el alma de Cathy quedaba ensombrecida. En su triste semblante se notaba que había creído cuanto él había dicho. Cuando llegamos, el señor se había retirado a descansar. Cathy entró en su habitación y vio que dormía profundamente.
Entonces volvió y me pidió que le acompañara a la biblioteca. Tomamos juntas el té. Luego ella se sentó en la alfombra y me rogó que no le hablase, porque se sentía extenuada. Cogí un libro y fingí leerlo. En cuanto ella creyó que yo estaba entregada a la lectura, empezó a llorar. La dejé que se desahogara un poco, y luego le reproché el que creyese en las afirmaciones de Heathcliff, pero tuve la desventura de no lograr convencerla, ni contrarrestar en nada las palabras de aquel hombre. «Acaso tengas razón, Helen», dijo la joven, «pero no me sentiré tranquila hasta cerciorarme de ello. Es necesario que haga saber a Linton que si no le escribo no es por culpa mía, y que no han cambiado mis sentimientos hacia él». Habría sido inútil insistir. Aquella noche nos separamos incomodadas, pero al otro día ambas caminábamos hacia las cumbres. Yo me había determinado a ceder, con la remota esperanza de que el propio Linton nos manifestaría que aquella estúpida historia carecía de fundamento. Capítulo 23. A la noche lluviosa siguió una mañana de niebla, con escarcha y una ligera llovizna. Arroyos improvisados descendían de las colinas, dificultando nuestro camino. Yo, mojada y furiosa, estaba muy a punto de sacar partido de cualquier circunstancia que favoreciese mi opinión. Entramos por la cocina, a fin de asegurarnos que era verdad que el señor Heathcliff estaba ausente, pues yo no creía nada de cuanto decía. Joseph se hallaba sentado. A su lado crepitaba el fuego. Sobre la mesa que estaba instalado había un enorme vaso de cerveza rodeado de gruesas rebanadas de torta de avena, y en la boca tenía su negra pipa. Cathy se acercó a la lumbre para calentarse. Cuando pregunté al viejo si estaba el amo, tardó tanto en responderme que tuve que repetírselo, temiendo que se hubiera quedado sordo. «No está», rezongó, «así que te puedes volver por donde has venido». «Joseph», gritó una voz desde dentro, «llevo un siglo llamándote. Vamos, ven, no queda fuego». Joseph se limitó a aspirar más vigorosamente el humo de su pipa y a contemplar insistentemente la lumbre. La criada y Hareton no aparecían por parte alguna. Como reconocimos en él que llamaba la voz de Linton, entramos en su habitación. «Así te mueras abandonado en un desván», prorrumpió el muchacho creyendo, al sentir que nos acercábamos, que nuestros pasos eran los de Joseph. Y al ver que se había confundido, se turbó. Cathy corrió hacia él. «¿Eres tú, Cathy?», dijo él, levantando la cabeza del respaldo del sillón en que estaba sentado. «No me abraces tan fuerte porque me ahogas. Papá me dijo que vendrías a verme. Cierra la puerta, haz el favor. Esas odiosas gentes no quieren traer carbón para el fuego. Y hace tanto frío». Yo misma llevé el carbón y revolví el fuego. Linton se quejó de que le cubría de ceniza, pero tosía de tal modo y parecía tan enfermo que no me atreví a responderle por su desagradecimiento. «¿Te agrada verme, Linton? ¿Puedo serte útil en algo?», preguntó Cathy. «¿Por qué no viniste antes?», repuso él. «Debiste venir en vez de escribirme. No sabes cuánto me cansaba escribiendo aquellas largas cartas. Hubiera preferido hablar contigo. Ahora ya no estoy ni para hablar ni para nada». «¿Y Zillah? ¿Quiere usted, Helen, ver si está en la cocina?». Yo no me hallaba muy dispuesta a obedecerlo, tanto más cuanto que ni siquiera me había agradecido el arreglarle el fuego, y respondí: «Allí está Joseph únicamente». «Tengo sed», dijo Linton. «Zillah no hace más que escaparse a Gimmerton desde que mi padre se fue. Es una miserable, y tengo que bajar aquí, porque si estoy arriba no me hacen caso cuando les llamo». «¿Su padre se cuida de usted, señorito?», pregunté. «Por lo menos hace que los demás me atiendan», contestó. «¿Sabes, Cathy? Aquel animal de Hareton se burla de mí. Le odio a él y a todos estos. Son odiosos». Cathy tomó un jarro de agua que halló en el aparador y llenó un vaso. Él le rogó que añadiese una cucharada de vino de una botella que había encima de la mesa, y después de beber se mostró más amable. «¿Estás satisfecho de verme?», volvió a preguntar la joven, animándose al ver en el rostro de su primo un esbozo de sonrisa. «Sí, es muy agradable oír una voz como la tuya. Pero papá me afirmaba que no venías porque no me querías, y esto me disgustaba. Él me acusaba de ser un hombre despreciable, y me afirmaba que de haberse hallado él en mi lugar, sería a estas horas el amo de la granja. Pero, ¿verdad que no me desprecias, Cathy?». «¿Yo?», repuso ella. «Después de papá y a Ellen, te quiero más que a nada en el mundo, pero no tengo simpatía al señor Heathcliff,
y cuando él esté aquí no vendré. ¿Pasará fuera muchos días? Muchos no, pero suele irse a los pantanos desde que empezó la temporada de caza, y tú podrías estar conmigo 1 hora o 2 cuando esté ausente. Anda, prométemelo. Procuraré no ser molesto contigo. Tú no me ofenderás y no te disgustará atenderme, ¿verdad? No, afirmó la joven, acariciándole la cabeza. Si papá me lo permitiera, pasaría la mitad del tiempo contigo. Qué guapo eres. Me gustaría que fueras mi hermano. ¿Me querrías entonces tanto como a tu padre? Dijo más animado él. El mío me dice que si fueras mi esposa me amarías más que a nadie en el mundo, y por eso quisiera que estuviésemos casados. Más que a mi padre no es posible, aseguró ella gravemente. A veces los hombres odian a sus mujeres, pero nunca a sus padres y hermanos. Así que si fueras mi hermano vivirías siempre con nosotros, y papá te querría tanto como a mí misma. Linton negó que los esposos odien a sus mujeres, pero ella insistió en que sí, y como prueba citó la antipatía que el padre de Linton había mostrado hacia la tía Isabela. Yo intenté cambiar de conversación, mas antes de conseguirlo, Catherine ya había soltado todo lo que sabía al respecto. Linton, enfadado, aseguró que aquello no era cierto. Mi padre me lo contó, y él no miente, contestó ella. Mi padre desprecia al tuyo y afirma que es un imbécil, replicó Linton. El tuyo es un malvado, aseveró Cathy. No sé cómo eres capaz de repetir sus palabras. Muy malo debe de haber sido cuando obligó a tía Isabel a abandonarle. No me contradigas, Cathy. Ella no le abandonó. Sí le abandonó, insistió la joven. Pues mira, dijo Linton, tu madre no amaba a tu padre, ¿sabes? Oh, exclamó Cathy furiosa. Y amaba a mi padre. Embustero. Te odio, gritó ella encolerizada. Le amaba, repitió Linton, arrellanándose en su sillón, malignamente complacido de la agitación de su prima. Cállese, señorito, intervine. Eso es un cuento de su padre. No es un cuento, replicó él. Sí, Cathy, lo amaba, lo amaba, lo amaba. Cathy, fuera de sí, dio un violento empellón a la silla, y él cayó sobre su propio brazo. Lo sobrevino un acceso de tos, que duró tanto que me asustó a mí misma. Cathy rompió a llorar con pena, pero no dijo nada. Linton, cuando dejó de toser, se quedó en silencio, mirando la lumbre. Cathy a su vez cesó de llorar y se sentó al lado de su primo. ¿Cómo se siente ahora, señorito?, le pregunté pasando un rato. Ojalá se encontrara ella como yo. Qué cruel es y qué implacable. Hareton no me pega nunca, y hoy, que yo me encontraba mejor, replicó él terminando por prorrumpir en llanto. No te he pegado, contestó Catherine, mordiéndose los labios para contenerse. Él gimoteó y suspiró. Se notaba que lo hacía adrede para aumentar la aflicción de su prima. Lamento haberte hecho daño, Linton, dijo ella, al fin traspasado de pena. Pero a mí un empellón como aquel no me hubiera lastimado, y creí que a ti tampoco. ¿Te duele? No quiero volver a casa con el pensamiento de haberte hecho daño. Contéstame. No puedo, respondió el joven. Tú no sabes lo que es esta tos, porque no la tienes. No me dejará dormir en toda la noche. Mientras tú descanses tranquilamente yo me ahogaré, aquí solo. No sabes las noches que paso. Y el muchacho empezó a gemir. Tanta era la pena que le inspiraban sus propios sufrimientos. No será la señorita quien vuelva a molestarle, dije yo. Si no hubiese venido, no habría perdido usted nada. Pero no volverá a importunarle. Quédese tranquilo. ¿Quieres que me vaya, Linton?, preguntó Catherine. No puedes rectificar el mal que me has hecho, replicó él, a no ser que quieras seguir molestándome hasta producirme calentura. Entonces, ¿me voy? Por lo menos déjame solo. No puedo hablar ahora contigo. Cathy se resistía a marcharse, pero al fin, como él no le contestaba, cedió a mis instancias y se dirigió hacia la puerta seguida por mí. Pero antes de que llegáramos, oímos un grito que nos hizo volver. Linton se había dejado caer de su silla y se retorcía en el suelo. Era una simple chiquillada de niño mal educado, que quiere molestar todo lo posible. Comprendí por ese detalle cuál era su carácter y la locura que sería tratar de complacerle. En cambio, la señorita se aterrorizó y, deshecha en llanto, trató de consolarlo. Pero él no dejó de retorcerse y gritar hasta que le faltó la respiración. Mire, le dije, voy a levantarlo y a sentarlo en la silla, y allí retuérzase cuanto quiera. No podemos hacer otra cosa.
Ya se habrá usted convencido, señorita Cathy, de que no se convienen ustedes mutuamente, y que la falta de usted no es lo que lo tiene enfermo a su primo. Ya está. Ahora, cuando él sepa que no hay nadie para hacer caso de sus caprichos, se tranquilizará solo. Cathy le puso una almohada bajo la cabeza y le ofreció agua. Él la rechazó y empezó a hacer dengue sobre la almohada, cual si fuese incómoda como una piedra. Cathy quiso arreglársela bien. Esta no es bastante alta, dijo el muchacho. No me sirve. Cathy puso otra sobre la primera. Ahora queda alta en exceso, murmuró el caprichoso joven. Entonces, ¿qué hago? Dijo ella desesperada. Linton se inclinó hacia Cathy, que se había arrodillado a su lado, y descansó la cabeza sobre el hombro de la joven. No, eso no es posible, intervine yo. Conténtese con la almohada, señorito Heathcliff. No podemos entretenernos más aquí. Sí podemos, repuso la joven. Ahora va a ser bueno ya. Estoy pensando en que me sentiré más desdichada que él esta noche si me voy con la idea de haberle perjudicado. Dime la verdad, Linton. Si mi visita te ha perjudicado, no debo volver. Ahora debes venir para curarme, alegó él. Ya me has puesto peor de lo que estaba cuando viniste. Yo no he sido la única culpable, contestó la muchacha. Has sido tú con tus arrebatos y tus llantos. Vaya, seamos amigos. ¿Quieres de verdad volver a verme? Ya te he dicho que sí, replicó el muchacho con impaciencia. Siéntate y déjame que me recueste en tu regazo. Mamá lo hacía así cuando estábamos juntos. Estate quieta y no hables, pero canta o recítame alguna balada, o cuéntame un cuento. Cathy recitó la balada más larga que recordaba. Aquello les agradó mucho a los dos. Linton le pidió luego que recitase otra, y otra después, y así siguió la cosa hasta que el reloj dio las 12, y oímos regresar a Harrington, que venía a comer. ¿Vendrás mañana, Cathy? Preguntó él cuando la joven, contra su voluntad, empezaba a levantarse para irse. No, repuse yo, ni mañana ni pasado. Mas ella opinaba lo contrario sin duda, a juzgar por la expresión que puso Linton cuando ella se inclinó para hablarle al oído. No volverá usted, señorita, le dije. No se le ocurrirá semejante cosa. Mandaré arreglar la cerradura para que no pueda usted escaparse. Puedo saltar por el muro, repuso ella bromeando. Ellen, la granja no es una prisión, ni tú un carcelero. Tengo ya 17 años y soy una mujer, y Linton se repondría seguramente si yo le cuidara. Tengo más edad y más juicio que él. No soy tan niña. Él hará lo que yo le diga si le mimo un poco. Cuando se porta bien, es adorable. Cuánto me gustaría que viviera en casa. Una vez acostumbrados el uno al otro, no reñiríamos nunca. ¿No te agrada Linton, Ellen? ¿A mí? Es el chico más insoportable que he visto en mi vida. Menos mal que no llegará a cumplir 20 años, según dijo el mismo señor Heathcliff. Mucho dudo de que llegue ni a la primavera, y no creo que su familia pierda nada porque se muera. Hemos tenido suerte con que no se quedara en casa. Cuanto mejor le hubiéramos tratado, más pesado y más egoísta se hubiera vuelto. Celebro mucho, señorita, que no haya ninguna posibilidad de que llegue a ser su marido. Mi compañera se puso seria al oírme, ofendida de que hablase con tanta frialdad de la muerte de su primo. Es más joven que yo, repuso, y lógicamente debiera vivir más, o por lo menos tanto como yo. Está ahora tan fuerte como cuando llegó, y si dices que papá se pondrá bueno, ¿por qué no es posible que también él mejore de su dolencia? No hablemos más, repuse. Si usted se propone volver a Cumbres Borrascosas, se lo diré al señor y si él lo autoriza, acordes. Si no, no se renovará la amistad con su primo. Ya se ha renovado, argumentó Cathy, pero no continuará. Ya veremos, replicó. Y espoleando a la yegua, Catherine partió al galope, obligándome a apresurarme para alcanzarla. Llegamos poco antes de comer. El señor, creyendo que veníamos de pasear por el parque, no nos pidió explicaciones. En cuanto entré me cambié de zapatos y medias, ya que tenía empapados unos y otras, pero la mojadura había producido su efecto, y a la mañana siguiente tuve que guardar cama, en la que permanecí 3 semanas seguidas, lo que no me había ocurrido antes, ni gracias a Dios me ha vuelto a suceder. Cathy me cuidó tan solícita y cariñosamente como un ángel. Quedé muy abatida por el prolongado encierro, que es lo peor que puede sucederle a un temperamento activo. Cathy dividía su tiempo entre el cuarto del señor y el mío. No tenía diversión alguna,
no estudiaba, ni apenas comía, consagrada a cuidarnos como la más abnegada enfermera. Muy buen corazón debía de tener cuando tanto se ocupaba de mí y tanto quería a su padre. Ahora bien, el señor se acostaba temprano, y yo después de las 6 no tenía necesidad de nada, de modo que a Cathy le sobraban las horas siguientes al té. Yo no adiviné lo que la pobrecita hacía después de esa hora, y cuando venía a darme las buenas noches y notaba el vivo color de sus mejillas, nunca se me ocurrió que la causa de ello fuera no el fuego de la biblioteca, como suponía, sino una larga carrera por la campiña. Capítulo 24. A las 3 semanas principié a salir de mi habitación y a andar por la casa. La primera noche pedí a Cathy que me leyese alguna cosa, porque ya sentía fatigada la vista después de la dolencia. Estábamos en la biblioteca y el señor se había acostado ya. Notando que Cathy cogía mis libros como a disgusto, le dije que eligiese ella misma entre los suyos el que quisiese. Lo hizo así, y leyó durante 1 hora, pero después empezó a interrumpir la lectura con frecuentes preguntas. ¿No estás cansada, Ellen? ¿No valdría más que te acostaras? Vas a recaer si estás tanto tiempo en pie. No estoy cansada, querida, contestaba yo. Viéndome imperturbable, recurrió a otro método para hacerme comprender que no tenía ganas de leerme nada. Bostezó y me dijo: «Estoy fatigada, Ellen». «No lea más. Podemos hablar un rato», respondí. Aquel remedio fue peor. La joven estaba impaciente y no hacía más que mirar el reloj. Al fin, a las 8, se fue a su alcoba, rendida de sueño según me dijo. A la noche siguiente la escena se repitió, aumentada, y al tercer día me dejó pretextando dolor de cabeza. Empezó a extrañarme aquello, y resolví ir a buscarla a su aposento y aconsejarla que se estuviese conmigo, ya que si se sentía fatigada podía tenderse en el diván. Pero en su habitación no encontré rastro alguno de ella. Los criados me dijeron que no la habían visto. Escuché junto a la puerta del señor. El silencio era absoluto. Volví a su habitación, apagué la luz y me senté junto a la ventana. Brillaba una luna espléndida. Una ligera capa de nieve cubría el suelo. Pensé que acaso la joven habría resuelto bajar a tomar el aire al jardín. Al ver una figura que se deslizaba junto a la tapia, creí que era la señorita, pero cuando salió de las sombras reconocí a uno de los criados. Durante un rato miró la carretera, después salió de la finca y volvió a aparecerse llevando de la brida a Minnie. La señorita iba a su lado. El criado condujo cautelosamente la yegua a la cuadra. Cathy entró por la ventana del salón y subió sigilosamente a la alcoba. Cerró la puerta y se quitó el sombrero. Cuando estaba despojándose del abrigo, yo me levanté de pronto. Al verme, la sorpresa la dejó inmóvil. «Querida señorita Catherine», le dije, aunque me sentía tan agradecida por lo bien que me había cuidado que me faltaban las fuerzas para reprenderla. «¿A dónde ha ido usted a estas horas? ¿Por qué se empeñó en engañarme? Dígame dónde ha estado». «No he ido más que hasta el final del parque», me aseguró. «¿No ha ido a otro sitio?» «No». «Oh, Catherine», exclamé disgustada, «bien sabe usted que ha obrado mal, porque de lo contrario no me diría esa mentira. No sabe cuánto me afecta. Preferiría estar 3 meses enferma que oírle decir otra cosa falsa». Se acercó a mí y me abrazó. «No te molestes, Ellen», me dijo. «Te lo contaré todo. No sé mentir». Nos sentamos junto a la ventana. Le prometí que no la regañaría, y ella empezó su relato. «Desde que enfermaste, Ellen, he ido diariamente a Cumbres Borrascosas, excepto 3 días antes y 2 después de haber salido tú de tu cuarto. A Michael lo soborné para que me sacase a Minnie de la cuadra todas las noches, dándole estampas y libros. No lo regañarás a él tampoco, ¿eh? Solía llegar a Cumbres a las 6:30 y me estaba 2 horas. Luego volví a casa galopando. No creas que era una diversión. Más bien me he sentido desgraciada allí en muchas ocasiones. Si me he sentido feliz una vez cada semana, ha sido todo lo más. Como el primer día que te quedaste en cama, yo había quedado con Linton en volver a verlo, aproveché la oportunidad. Pedí a Michael la llave del parque, asegurándole que tenía que visitar a mi primo, ya que él no podía venir porque ello no le agradaba a papá. Después hablamos de lo de la yegua, y le ofrecí libros, sabiendo que es aficionado a leer. No puso muchas dificultades en complacerme, porque además piensa despedirse pronto, como se casa.
Cuando llegué a Cumbres, Linton se alegró. Zillah, la criada, arregló la habitación y encendió un buen fuego. Nos dijo que Joseph estaba en la iglesia y que Harrington se dedicaba a andar con los perros por los bosques, y según me enteré después, a apoderarse de nuestros faisanes. De modo que nos encontrábamos libres de estorbos. Zillah me trajo vino y bollos. Linton y yo nos sentamos al fuego y pasamos el tiempo riendo y charlando. Estuvimos planeando los sitios a que iríamos en verano. Bueno, no te hablo de esto, porque dirás que son bobadas. A poco reñimos a propósito de nuestras distintas opiniones. Él me aseguró que lo mejor para pasar un día de julio era estar tumbado de la mañana a la noche entre los matorrales del campo, mientras las abejas zumban alrededor, las alondras cantan y el sol brilla en un cielo claro. Eso constituye para él el ideal de la dicha. El mío consistía en columpiarse en un árbol florido, mientras sopla el viento del oeste, y por el cielo corren nubes blancas. Y cantan, además de las alondras, los mirlos, los jilgueros y los cuclillos. A lo lejos se ven los pantanos, entre los que se destacan arboledas umbrosas, y la hierba tiembla bajo el soplo de la brisa, y los árboles y las aguas murmuran, y la alegría reina por doquier. Él aspiraba a verlo todo sumido en la paz, yo en una explosión de júbilo. Le argumenté que su cielo parecía medio dormido, y él respondió que el mío medio borracho. Le dije que yo me dormiría en su paraíso, y él respondió que se marearía en el mío. Al fin resolvimos que probaríamos ambos sistemas. Nos besamos y quedamos amigos. Pasamos sentados cosa de 1 hora, y luego pensando yo que podíamos jugar en aquel salón tan amplio si quitábamos la mesa, se lo dije a Linton, proponiéndole jugar a la gallina ciega, como he hecho contigo a veces. ¿Te acuerdas, Helen? Y llamar a Zillah para que se divirtiese con nosotros. Él no quiso, pero accedió a que jugásemos a la pelota. En un armario lleno de juguetes viejos encontramos 2. Una tenía marcada una C y otra una H, y yo quería la C porque significaba Catherine. Pero él no quiso la otra, porque se le salía el embutido por las costuras. Le gané siempre. Se puso de mal humor y volvió a sentarse. Le canté 2 o 3 canciones de las que tú me has enseñado, y recobró el buen humor. Al irme me rogó que volviese al día siguiente, y se lo prometí. Monté en Minnie y regresamos veloces como el viento. Pasé la noche soñando en Cumbres Borrascosas y en mi primo. Al día siguiente me encontré algo triste, tanto porque estabas enferma como porque me hubiese agradado que papá tuviera noticia de mis paseos y consintiera en ellos. Pero la tristeza se disipó en cuanto estuve a caballo. Esta noche me sentiré feliz también, pensaba yo. Y Linton, mi hermoso Linton, también. Mientras subía trotando por el jardín de las Cumbres, salió a mi encuentro Kell Earnshaw, cogió las bridas y acarició el cuello de Minnie, diciéndome que era un bonito animal. Se diría que esperaba que le hablara. Yo le dije que tuviera cuidado con que la yegua no le diese una cos. Él contestó, con su tosco acento habitual, que no le haría mucho daño aunque le cosiase, y echó una oleada a sus patas, sonriendo. Fue a abrir la puerta y mientras lo hacía me dijo, señalando la inscripción y con una estúpida muestra de contento: «Señorita Catherine, ya sé leer aquello». «¡Qué extraordinario!», dije. «Ya veo que se va cultivando usted». «¿Y las cifras?», le pregunté al ver que se paraba. Él deletreó las sílabas de la inscripción. «Harrington Earnshaw». «Eso no lo he aprendido todavía», respondió. «¡Qué torpe!», dije riendo. El muy necio me miró con asombro, como si no supiese si reírse también. No sabía distinguir si se trataba de una muestra de amistad o de una burla, pero yo le saqué de dudas aconsejándole que se fuera, ya que iba a buscar a Linton y no a él. A la luz de la luna pude verle ruborizarse. Se separó de la puerta y desapareció. Era una verdadera imagen del orgullo ofendido. Sin duda se figuraba que se había elevado a la altura de Linton por aprender a deletrear su nombre, y quedó estupefacto al ver que yo no lo estimaba así. «Un momento, señorita», atajé. «No seré yo quien la regañe, pero no me complace su proceder. Si hubiera pensado que Harrington es tan primo de usted como Linton, habría comprendido que obraba usted injustamente. Por lo menos, la intención de Harrington al procurar ponerse al nivel de Linton ya habla mucho en su favor, y crea que no aprendió para lucirse con ello, sino porque antes le había humillado usted por ignorancia, y él, rectificándola,
Quiso hacerse grato a sus ojos. No obró usted bien burlándose de él. Si a usted la hubieran criado en las condiciones en que ello ha sido, no sería menos torpe. Él era un niño inteligente y despierto, y me duele que se le desprecie solo porque el malvado Heathcliff le haya rebajado de tal manera. Presumo, Helen, que no vas a ponerte a llorar por eso, exclamó la joven sorprendida. Espera y verás. Cuando entré, Linton estaba medio tumbado. Se levantó un poco y me saludó. Esta noche no me encuentro nada bien, querida Catherine, dijo. Habla tú y yo te escucharé. Antes de irte, has de prometerme volver de nuevo. Al saber que estaba enfermo, le hablé tan dulcemente como pude, procurando no incomodarlo ni preguntarle nada. Yo había llevado un libro. Él me pidió que le leyera algo de él. E iba a hacerlo cuando Earnshaw entró de repente dando un portazo. Cogió a Linton por un brazo y lo arrojó violentamente del asiento. Lárgate a tu habitación, profirió, con la voz desfigurada por la ira y el rostro contraído de rabia. Llévatela contigo, y si viene a verte, líbrense bien de aparecer por aquí. Fuera los dos. Y obligó a Linton a marcharse a la cocina. A mí me amenazó con el puño. Dejé caer el libro, muy asustada, y él, de un puntapié, lo echó a mi lado y cerró la puerta detrás de nosotros. Oí una maligna risa, y al volverme distinguí junto al fuego a ese odioso Joseph, que se frotaba las manos y decía: ya sabía yo que acabaría echándoles fuera. Es todo un hombre, sí, y se va despabilando. Él sabe muy bien quién debía ser el verdadero amo aquí. Bien les ha chasqueado, ¿eh? ¿A dónde vamos?, pregunté a mi primo, sin atender al viejo. Linton se había puesto pálido y temblaba. Te aseguro, Helen, que no estaba nada guapo en aquel momento. Daba miedo mirarlo. Su delgado rostro y sus grandes ojos ardían de impotente furor. Cogió el picaporte de la puerta y lo agitó, pero no pudo abrirla, porque estaba cerrado por dentro. Joseph rió de nuevo burlonamente. «Ábreme o te mato», bramó Linton. «Te mato, demonio». «Mira, mira», dijo el criado. «Ahora es el genio del padre el que habla por su boca. Claro, todos tenemos algo del padre y algo de la madre. Pero no temas, Harrington, muchacho. No te harán nada». Cogí las manos de Linton y quise separarle de la puerta, pero gritó de tal modo que no me atreví a insistir. De pronto, un terrible ataque de tos apagó sus gritos. Arrojó una bocanada de sangre por la boca y cayó al suelo. Me precipité al patio y llamé a Zillah. Ella dejó las vacas que estaba ordeñando y corrió hacia mí. Mientras le explicaba lo sucedido, procuré arrastrarla al lado de Linton. Earnshaw había salido, y en aquel momento se llevaba a su cuarto al pobre muchacho. Zillah y yo le seguimos, pero Harrington se volvió y me ordenó que me fuese a casa. Yo le contesté que él había matado a Linton, y quise entrar, pero Joseph cerró la puerta con llave, y me preguntó si me había vuelto tan loca como mi primo. En fin, yo me quedé allí llorando, hasta que volvió la criada diciéndome que dentro de poco Linton estaría mejor, y que no había por qué llorar de aquel modo. Luego me hizo ir al salón a viva fuerza. Yo me mesaba los cabellos, Helen. Lloré hasta abrazarme los ojos, y ese rufián que te inspira tantas simpatías se atrevió a interpelarme varias veces y hasta me ordenó callar. Yo le dije que iba a contárselo todo a papá, y que a él le llevarían a la cárcel y le ahorcarían, lo que le asustó mucho. Salió para ocultar su miedo. Me convencieron por fin de que me fuera. Cuando estaba yo a unas 100 yardas de la casa, él apareció de pronto y detuvo a Minnie. «Estoy muy disgustado, señorita Catherine», empezó a decir. «Pero es que...» Yo, temiendo que quisiera asesinarme, le lancé un latigazo. Me soltó y profirió horribles maldiciones. Volví a casa al galope, fuera de mí. Aquella noche no te vine a saludar, ni al día siguiente volví a Cumbres Borrascosas, si bien lo deseaba vivamente. Temía oír decir que Linton había muerto, y me espantaba la idea de hallarme con Harrington. En fin, al tercer día reuní mis fuerzas y me atreví otra vez a escaparme. Fui a pie creyendo que podría deslizarme sin que me vieran hasta el cuarto de Linton, pero los perros delataron mi presencia con sus ladridos. Zillah me recibió diciéndome que el muchacho estaba mucho mejor, y me llevó a un cuartito limpio y bien alfombrado, donde encontré a Linton leyendo el libro que le llevé. Pero tenía tan mal humor que se pasó una hora sin abrir la boca, y cuando al fin lo hizo,
fue para decirme que yo era la culpable de todo, y no Harrington. Entonces me levanté y sin contestarle, salí. Me llamó pero no hice caso y volví resuelta a no visitarle más. Pero al otro día me resultaba tan penoso irme a acostar sin saber de él, que mi resolución se esfumó antes de que llegase a madurar. Cuando Michael me preguntó si ensillaba a Minnie, contesté afirmativamente, y a poco cabalgaba hacia las cumbres. Como para entrar en el patio tenía que pasar ante la fachada, no era oportuno ocultar mi presencia. «El señorito está en el salón», me dijo Zillah. Earnshaw estaba también allí, pero se fue al entrar yo. Linton medio dormía en un sillón. Le hablé con gravedad y sinceramente. «Mira, Linton, como no me aprecias y te figuras que vengo a propósito para perjudicarte, no pienso volver más. Esta es la última vez. Despidámonos y di al señor Heathcliff que eres tú quien no me quieres ver, para que él no invente más inexactitudes». «Siéntate y quítate el sombrero, Cathy», repuso. «Debías ser más buena que yo, porque eres más dichosa. Papá habla tanto de mis defectos que no te debe extrañar que yo mismo dude de mí. Cuando pienso en ello, siento tanto dolor y tanta decepción que detesto a todos. Soy tan despreciable y tengo un carácter tan malo que creo que harás bien en no volver. No quise otra cosa que ser tan bueno y amable como tú. Seguramente lo sería si tuviera buena salud. Te has portado tan bien que te amo tanto como si fuera digno de tu amor. No puedo impedir el mostrarte como soy, pero lo siento de verdad. Me arrepiento de ello y me arrepentiré mientras viva». Yo comprendí que decía lo que sentía y debía perdonarlo, aunque fuera para reñir inmediatamente. A pesar de la reconciliación, los dos nos pasamos el tiempo llorando. Me dolía pensar en el mal carácter de Linton, porque me hacía cargo de que incomodaría siempre a sus amigos y a sí mismo. Desde esa noche le visité siempre en su habitación. Su padre había regresado al día siguiente. Que yo recuerdo, solo 3 días hemos estado en buena relación y contentos. El resto del tiempo, todas las visitas han transcurrido angustiosamente, ora por el egoísmo que Linton demuestra, ora por lo que dice que sufre. Pero me he acostumbrado y ya no me disgusto. En cuanto al señor Heathcliff, procura deliberadamente no encontrarse conmigo. El domingo al llegar, le oí jurar a Linton por el modo que había tenido de comportarse conmigo el día anterior. No sé cómo lo sabría, a no ser que estuviera escuchando. Linton, en efecto, me había molestado. Yo entré y le dije a Heathcliff que eso era cosa mía exclusivamente. Él se echó a reír y me contestó que se alegraba de que tomase la cosa de ese modo. Recomendé a Linton que en lo sucesivo me dijera en voz baja las cosas que pudieran hacer creer a los demás que disputábamos. «Ya lo has oído, Helen. Si dejo de ir a Cumbres, habrá 2 personas que sufran. Si no se lo dices a papá y sigo yendo, nadie sufrirá nada. ¿Verdad que no se lo dirás? Será una crueldad muy grande». «Ya lo pensaré, señorita», repuse. «No quiero contestarle sin pensarlo». Y lo pensé, pero fue en presencia de mi amo, a quien relaté todo lo sucedido, menos el detalle de las charlas de Linton con Cathy, y sin aludir a Harrington. El señor se disgustó mucho más de lo que aparentó. A la siguiente mañana, Cathy supo que yo había traicionado su secreto, y también que las visitas se habían terminado. Lloró y rogó a su padre que se compadeciese de Linton. Lo más que pudo conseguir fue que su padre escribiera al muchacho diciéndole que podía venir a la granja si gustaba, pero que Cathy no volvería a Cumbres Borrascosas. E imagino que si hubiese sabido cuál era el carácter y el verdadero estado de salud de su sobrino, ni siquiera hubiera accedido a darle aquel pobre consuelo.